Muy buenas noches, amigos queridos. Soy Alfredo de María, de la Cofradía del Santo Rosario en la Casa de la Gospa. Iniciamos el día de hoy una prédica sobre el ayuno. Esta charlita va a ser transmitida por la familia Osana Radio a nivel mundial. Queremos agradecer ese aporte que nos hace la radio de la familia Osana. Vamos entonces a iniciar agradeciéndole primero a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos. Luego vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísimo esposo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísimo esposo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Quiero consagrar esta charlita a la Santísima Virgen María en la vocación de Nuestra Señora de la Merced, en una vocación que le gustaba mucho a mi madre, que en paz descanse y que era una santa. También quiero invocar en este momento a los patronos de la Cofradía del Santo Rosario de la Casa de la Gospa, Santo Padre Pío Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa Madre Teresa de Calcuta, y también, por supuesto, vamos a pedir, con el permiso de la Virgen, la intercesión de nuestra santa del día de hoy, Santa Vaquita. Vamos a hablar ahora sobre el ayuno. ¿Cuál ayuno? El ayuno cristiano. Vamos a comprender por qué nosotros tenemos que ayunar. ¿Para qué nosotros tenemos que ayunar? Para ello vamos a utilizar el Antiguo Testamento, vamos a utilizar el Nuevo Testamento y vamos a utilizar lo que dicen los padres de la Iglesia. Perdón, del Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante que comprendamos que el ayuno cristiano se revela en una interdependencia entre dos acontecimientos bíblicos. El primero, romper el ayuno. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que de ese árbol no deberían comer. Entonces, y cuando Jesús, los 40 días que pasó en el desierto, ayunó. Entonces, romper el ayuno de Adán y Eva y guardar el ayuno de Cristo Jesús al principio de su ministerio. Ustedes recordarán que cuando fue bautizado por su primo Juan el Bautista, ahí empezó su camino pues público. Entonces, la caída de la humanidad de Dios y en el pecado empezó con la comida. Dios había proclamado un ayuno del fruto de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes lo saben, Génesis 2:17. ¿Y qué pasó? Adán y Eva lo rompieron. Entonces, el ayuno aquí está conectado con el propio ministerio de la vida y la muerte, la salvación y la condenación. La comida, amigos, perpetúa la vida en este mundo físico que está sujeto al deterioro y a la muerte. Ahora bien, nosotros sabemos que en sabiduría Dios no creó la muerte. La humanidad en Adán y Eva, y esto es importante que lo comprendamos para ir compenetrándose poco a poco en lo que es el ayuno, primero en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. La humanidad, decía, en Adán y Eva rechazó una vida dependiente únicamente de Dios a favor de otra que era dependiente en solo el pan. En solo el pan. ¿Qué pasó cuando Moisés liberaba a los judíos de Egipto? Ellos tenían hambre y tenían sed y exigían que se les proveyera de pan, pues
Dios, amante de estos judíos, de estos israelitas, hace el milagro del maná y hace brotar agua de las piedras. Todas estas cosas nos están empujando un poquito a comprender nuestra situación, ¿no? ¿Cuál es esa situación? Que en la Biblia se dice que comemos y no nos llenamos, que bebemos y seguimos con sed, etcétera, etcétera, etcétera. En el huerto de Getsemaní, ustedes recordarán, en el mismo Jueves Santo, en el huerto de los Olivos, ¿no? Jesús sufrió muchísimo, muchísimo espiritual y muchísimo físicamente. Y pedía a sus discípulos que oren y que velen con él. ¿Ya? ¿Para qué? Para no caer en la tentación. ¿Por qué? Porque Jesús les decía, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Ahí vamos poco a poco compenetrándonos un poquito, ¿no? En que nosotros debemos comprender que el espíritu tiene que estar por encima de nuestro cuerpo, no nuestro cuerpo dominando a nuestro espíritu, no esas pasiones dominando al espíritu. Entonces ya Jesús lo advirtió, porque él decía que nos convirtamos y que nos arrepintamos. Estos dos términos quiero que los tengan ustedes muy presentes, porque el reino de los cielos está cerca. Ya. Ahora bien, ¿qué pasó? Que a pesar de que Jesús les dio poder para curar enfermos a los discípulos les dio poder para curar enfermos, para liberar a los endemoniados. En Mateo 9:29 recordemos ese pasaje bíblico en de que un niño estaba endemoniado y que el padre de él estaba desesperado y los apóstoles no pudieron liberar. Entonces Jesús se molesta un poquito con ellos, ¿no? Inclusive hasta les dice unas palabras como, esta generación incrédula y malvada, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿Ya? Y los discípulos, los apóstoles dicen, pero ¿por qué no pudimos liberar a ese niño del demonio? Y Jesús les dijo, hombres de poca fe, porque este demonio sale con oración y con ayuno. Con oración y con ayuno. Miren, ya estamos caminando un poquito más en que hay dos circunstancias importantísimas desde el punto de vista bíblico que el mismo Jesús está advirtiendo. ¿Ya? Por lo tanto, esta charla, amigas, debemos escucharlo con oídos y en el corazón de la fe. Oración y ayuno. ¿Para qué? Para liberarnos de ese pecado recurrente que tenemos, liberarnos de esa situación de la cual a veces no podemos salir. Vamos entonces ahora a manejar dos términos que nos van a ayudar a comprender por qué tenemos que ayunar. Estos dos términos los han manejado desde hace muchos siglos la patrística, los padres de la iglesia, los santos, que son la ascesis, ¿no? O penitencia. Por eso es que antes de hablar de ayuno, y ustedes van a darse cuenta cómo vamos a ir poco a poco avanzando hasta comprender el poder espiritual del ayuno, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos qué es la ascesis o penitencia, porque el ayuno es parte de este trabajo espiritual. Parte de este trabajo que todo cristiano debe seguir para llegar a la perfección y a la santidad propuesta por Jesús. Jesús dijo, sed santos como mi Padre del cielo es santo. Entonces, los padres de la iglesia, los místicos, comprendieron y nos enseñaron lo que es la ascesis. ¿Ya? El catecismo de la Iglesia Católica nos dice
que el camino de la perfección pasa por la cruz. Ojo, vamos avanzando un poquito. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Esto ya lo dijo San Pablo en la segunda de Timoteo. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. Yo estoy muy comprometido con esa misión que Dios me ha puesto, de transmitirles a ustedes el Evangelio respecto de este punto, porque estamos a poquísimos días de empezar la Cuaresma, la Semana Santa, perdón, la Cuaresma, que se abre con el miércoles de ceniza. Y quiero que ustedes, después de esta charla, practiquen estos 40 días de ayuno. No a pan y agua como nos pide la Virgen. La Virgen nos pide a pan y agua los miércoles y los viernes, siempre, no solamente en la Cuaresma, siempre. Pero sí como ustedes van a aprender el día de hoy. Y las razones por las cuales ustedes deberían hacer ese ejercicio espiritual del ayuno. Entonces, el progreso espiritual tuyo implica, como les decía, la ascesis y la mortificación. Esta ascesis y mortificación nos conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de qué? De las bienaventuranzas que ustedes han aprendido que Jesús nos enseñó en la montaña. Ustedes ya la saben, en este momento no la vamos a tomar. Entonces, esta ascesis o penitencia es el esfuerzo que nosotros, ustedes y nosotros hacemos. Es un esfuerzo humano que responde a la gracia de Dios. A la gracia de Dios, cuidado. No es cuestión de decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Sí, pero Dios sabrá si te da o no te da. Es un medio, esta ascesis, para purificar nuestras vidas. Para que en esta ascesis, en esta penitencia, tengamos plenitud de vida divina, como Jesús nos lo ofreció. He venido para darles vida y vida eterna, y vida en abundancia. Muy bien. Esta ascesis en el fiel cristiano, nosotros, es animada y dirigida por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos dos términos, la gracia la gracia y ahora que todo proviene del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió, dijo, me tengo que ir para enviarles al Espíritu Santo. Por eso nosotros siempre invocamos al Espíritu Santo cuando vamos a tomar una decisión, antes de ir a misa, antes de comulgar, antes de tomar una decisión importante en nuestras vidas. No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no busca nunca destruir, sino construir lo mejor en nuestras vidas. El padre Raniero Cantalamessa, que ustedes deben escucharle a él, siempre sus exhortaciones, sus homilías, sus reflexiones, ¿no? Es un cardenal católico maravilloso. Está en la orden de los hermanos capuchinos menores. ¿Qué nos dice sobre la penitencia? Él nos dice que la penitencia es el arte de quitar todo lo que estorba en el hombre a fin de hacer visible esa santidad, ya contenida en el hombre desde su bautismo. Miren qué belleza. Entonces, cuando tú te bautizas, ya eres hijo de Dios, y en ese momento lo que hace la penitencia es quitar todo lo que te está estorbando. Ya vamos a aprender un poco de esto. La concupiscencia, estas cosas que nos atrapan en el día a día. Bueno, vamos a practicar el ayuno. Y cuando ustedes empiecen a practicar de una manera seria el ayuno, van a comprender lo que dice Raniero Cantalamessa, ¿no? Por eso es que la ascesis, amigas, es la herramienta de la que nos valemos para fortalecer los muros
por los cuales transitan nuestros deseos. Ahí estamos. Esta es la parte más difícil, eliminar de toda esta charla. Nuestros deseos. Ya, vamos a ver cuáles son esos deseos. La concupiscencia de los ojos, la concupiscencia, en fin, ya vamos a analizar un poquito de eso. Todos estos deseos, todas estas aspiraciones, ¿no? Destruyen en un momento esta vida espiritual, esta vida de camino hacia la perfección. ¿Y qué? Nos impiden alcanzar esa plenitud de la que habla Jesús, cuando Él venía a decirnos que nos iba a dar vida eterna. Entonces, el elemento regulador, el propulsor de una vida equilibrada y santa es tomar la cruz cada día y seguir a Jesús en el camino más seguro de la penitencia. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Señores, sin cruz, diariamente. No es que ayer la tomé y la semana pasada ya la tomé. No, no, no. Todos los días nos van a llevar a qué? A ir comprendiendo ciertos términos que nos van a ayudar a compenetrarnos y a interiorizar en la ascesis y en el ayuno. Por una actitud ancestral, los días viernes, son considerados como una día de penitencia. Corbán, déjeme ver un ratito si hay alguien aquí en el Zoom. Un ratito. Ya, nadie más. Perfecto, gracias. Corbán, ¿qué significa? Yo me ofrezco al Padre y me inmolo con Jesús en este día viernes penitencial y de ayuno. Es decir, Jesús entregó su vida por nosotros un viernes. Por eso es que los viernes es cuando más nosotros debemos ayunar. Fuera los miércoles. ¿Por qué los miércoles? Porque los miércoles fue cuando Judas entregó a Jesús. Entonces nos estamos solidarizando con esa falta de fidelidad hacia Dios, hacia Jesús. Y los viernes, porque Jesús murió y venció al pecado, y venció al demonio, y venció a la muerte. Ya. Jesús padeció entonces por nosotros para darnos vida eterna. Por eso se ha identificado la penitencia con el sufrimiento. Son términos que a veces no nos gusta aceptar. La gente no quiere sufrir, la gente quiere ser alegre, la gente quiere ser feliz, pero lamentablemente no va a ser posible si tenemos que llevar una cruz diariamente. Entonces, esta cruz, esta penitencia, ¿no? Nos lleva en una época a los azotes de los monjes del siglo IV o del siglo V. Sin embargo, cambia esta concepción de ¿cómo se dice? Castigar demasiado tu cuerpo. Cuando San Juan Pablo II, que es uno de los grandes papas, segundo, nos explica en su exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia, que la penitencia es todo aquello que ayuda a que el evangelio pase de la mente al corazón y del corazón a la vida. Ahí empieza a cambiar la concepción de este sufrimiento. Entonces, la penitencia es una ayuda para que podamos realmente vivir el evangelio, vivir esas bienaventuranzas a las cuales me refería. Y que estamos en esto nosotros trabajando con la doctrina social de la iglesia. Tenemos un audiolibro que la radio Familia Osana lo está transmitiendo una vez por semana. ¿Ya? Entonces, esta penitencia, llevar la cruz, ¿no? Nos está a nosotros haciendo comprender
que nosotros debemos poco a poco ir renunciando a la vida cómoda, a esa vida materialista. No les estoy diciendo que esto es malo, no, nos está ayudando a ir poco a poco alejándonos de esto, porque así lo dice en la Biblia Mateo en 10, 38. Esto nos hace despreciar con facilidad estos dos valores, la vida cómoda y el materialismo, que son fundamentales, por no decir indispensables en la vida. No solo esta renuncia para alcanzar la santidad, sino incluso para vivir una vida alegre. ¿Por qué? Porque no hay santo amargado, no hay santo eh, que no haya vivido estos momentos de estabilidad, de alegría, al renunciar a ese materialismo, a renunciar a esas vidas cómodas. Todos, todos vivieron prácticamente sin bienes, ¿no? Con esos votos de obediencia, de castidad, pero sobre todo renunciando al mundo, que es lo que vamos a ver ahora. Muy bien, no quisiera hablar sobre una ascesis positiva, que es la que nosotros tenemos que ganar, y a renunciar a una ascesis negativa. No, porque este es un tema, no tenemos mucho tiempo, es un tema que simplemente eh, no lo vamos a comprender. Lo que sí tenemos que comprender es que sin la ayuda de la cruz y del Espíritu Santo, que ya trabajamos un poquito, no vamos a poder vivir este momento de penitencia al cual yo quiero llevarles a ustedes para que aprendan a ayunar. Ya. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y cuál es tu experiencia? Yo tengo casi 2 décadas de ayuno, ayunando los miércoles y los viernes, como nos pide la Virgen. Al comienzo, hace muchísimos años, era solo con pan y agua. Ahora ya dejé el pan hace unos 10 años y solo ayuno con la Eucaristía, los miércoles y los viernes. Pero ya vamos a ver cómo, porque en la invitación yo les he explicado cómo, por qué y para qué. Entonces, esto no es así muy fácil que yo quiero. No. Esta herramienta de penitencia, cuando empezamos con la penitencia, es decir, la ascesis, no es que yo quiera destruir mi cuerpo, es una herramienta espiritual, ¿no? Que nos ayuda a tener una vida evangélica. Es decir, esta herramienta pasa por esta vida evangélica, pasa de la mente al corazón y pasa del corazón a la vida diaria, como lo hizo San Juan Pablo II. Así, la ascesis es no otra cosa que la cruz benéfica que nos ayuda a renunciar a nosotros mismos. Ahí estamos en otro punto importante. Renuncia ti a tu ego, a tu vanidad, a esos excesos, a esas exageraciones, ¿no? Y prepara el camino, amiga querido, amigo querido que nos está escuchando, ¿no? Para tener una vida según el Evangelio. Ya. Ahora, tú me vas a decir, es que yo no puedo ayunar a pan y agua. Bueno, ahora vamos a manejar un poco un término que es importante que lo comprendamos, la templanza. La templanza. Esta templanza nos ayuda, pues, a ser prudentes, porque a veces muchas personas, por estos escrúpulos, se dañan el cuerpo, porque exageran ciertas renuncias, ciertas penitencias, ciertas cesis positivas o negativas, y por supuesto llega un momento en que en vez de hacerle un bien, le hace un mal. ¿Ya? Eh, el ayuno, amigos, desde la vida espiritual nos ayuda en 2 áreas de nuestra vida. Cuando ustedes comprendan esto, yo les voy a mandar a ustedes el audio, porque este audio se va a la radio, pero también subimos en YouTube esta charla para que ustedes puedan refrescar ciertos términos.
Este ayuno en la vida espiritual nuestra nos ayuda en dos áreas. Primero, por un lado, la forma como tu voluntad, mi voluntad, como la voluntad se entrena con la renuncia a cosas buenas. Ya, comer no es malo, pero yo estoy renunciando a comer. ¿Para qué? Para poder renunciar a las cosas malas. Miren, miren cómo nosotros podemos manejar este concepto del ayuno. Estoy renunciando a algo bueno, que es la comida. ¿Para qué? Para reforzar mi voluntad y en su momento poder vencer las cosas malas, rechazarlas. Por eso es que yo les digo a las personas que tienen problemas de adicción, cualquier tipo de adicción, a la masturbación, a la droga, al alcohol, prueben el ayuno, pero un ayuno espiritual, un ayuno católico profundo. Por otro lado, ejerce una acción misteriosa, miren, que permite al alma abrirse de una manera particular a la gracia. El ayuno abre de una manera, tu alma se abre de una manera particular a la gracia. Claro, es lindo escuchar esta teoría y yo quiero que la practiques y ahora te voy a enseñar cómo. Si alguien tiene que retirarse después de un momento, pues no hay ningún problema. Yo les mando la grabación para que continúen después escuchando la parte que les faltó. Pero es importante que ciertos conceptos el día de hoy queden claros, ya, queden claros. Cuando nos estamos privando de cualquier cosa, ya, que está en relación con nuestros apetitos, especialmente, como decía hace un momento, con el placer, comer, beber, ver, oír, ya, sentir, estamos acostumbrando a nuestra voluntad a recibir órdenes directamente de nosotros. Y ahí viene el problema. Ya viene. Y no de nuestras pasiones. Nos lleva a ser dueños de nosotros mismos. De esta manera, una persona habituada a ayunar será una persona habituada a la renuncia. Vuelvo a repetir el concepto de renuncia. Ahora bien, esta renuncia nos va a llevar a unos niveles superiores espirituales de reparación, que ya vamos a ver qué significa el ayuno como fin de reparación. Entonces, lo que hacemos es someter estas pasiones a la voluntad, de manera que el cuerpo come, duerme y hace lo que la voluntad le indica. Si la voluntad está orientada a Dios, buscará evitar todo lo que lo separe de Dios y todas nuestras acciones se van a orientar a Dios. Entonces les decía yo que este ayuno nos abre de una manera misteriosa a la presencia de Dios. Eh, Pareciera como si, escuchen este concepto, pareciera como si el hambre corporal se fuera convirtiendo en hambre de Dios. Yo lo vivo. Y creo que tengo la autoridad para dar esta charla, que a mucha gente no le gusta oír, o sea, no le gusta decir, ah, sí, yo quiero ir a una charla porque no quiero que me convenzan de no comer, y peor, 2 días a la semana. Ahora bien, aquí hay otro término que les había dicho ya a ustedes, que cuando Jesús les dijo a los discípulos que no pueden sacar ese demonio si no es con oración y ayuno. Ahora entramos en un tema de la oración. Oración. Sin oración, el ayuno se convierte en dieta. Sin oración, el ayuno se convierte en estoicismo, que poco o nada ayuda a la vida espiritual. O sea, saquemos de nuestra mente que yo ayuné, pero no oré. Para ayunar, ya vamos a aprender un poco. Yo quiero ayunar el día de mañana, por ejemplo.
Yo ahora de noche me preparo, yo siempre le digo a Jesús, y ya son 20 años de ayuno, Jesús, si es tu voluntad que ayune mañana, y ya les voy a enseñar qué es lo que yo digo, cómo yo le oro a Jesús. Si es tu voluntad, entonces, llévame al ayuno para esto, para esto, para esto, para esto. El viernes. El día miércoles, el día martes de noche, hago lo mismo por el miércoles. Entonces, ya empecé yo a orar, a orar. Ahora les quiero dar a ustedes poco a poco, 6 elementos prácticos. Hemos aprendido un poco que esto es una gracia. Hemos aprendido un poco que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Yo quiero orar, yo quiero ayunar, pero Dios no quiere que yo ayune. Yo no puedo ayunar. Ok, te vamos a enseñar de qué puedes ayunar. Aquí el fin de esta prédica es que tú ayunes a pan y agua los miércoles y viernes de por vida, para evitar las guerras, para salvar almas. Bueno, ya vamos a ver por qué, de por vida. Pero en este momento, yo los voy a preparar para la cuaresma del año 2024, que ya se viene la próxima semana. Ya. 6 elementos prácticos. Primero, el ayuno debe ser progresivo. Ya. En mi caso personal, yo tuve lo que se llama la conversión tumbativa, que es la conversión de Saulo de Tarso, que inmediatamente empezó un proceso, no como otros que empiezan poco a poco. Y así fue el ayuno. Hace 20 años yo estaba en un retiro espiritual y de pronto habían millones de libros que estaban vendiendo ahí en ese retiro y algo me llevó a un librito chiquito que me costó $1 que decía El ayuno, de Sor Emanuel, una, una persona que es la mano derecha en Medjugorje. Y de ese momento me lo bajé en un libro pequeñito, era más un opúsculo que un librito, y empecé a ayunar, no sé, yo empecé a ayunar, eso es una gracia de Dios. ¿Ya? Al comienzo, como les decía, a pan y agua, después ya no toleraba el pan y empecé solamente con la Santa Eucaristía y el agua. Pero eso sí, con la oración. Entonces, el ayuno tiene que ser progresivo. ¿Qué significa que el ayuno sea progresivo? Que hay que comenzar poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Entonces, empieza, amiga querida, con pequeñas renuncias. Ya ustedes saben lo que es una renuncia. ¿Cómo? A ver, me gusta el café. Bueno, me niego el café. Me gusta tomar dulce. Ok, me niego. Postre. Ok, me niego. Me gusta fumar, ok, me niego. Me gusta la televisión, me niego. Me gusta ver las noticias, me niego. Y ahí poco a poco vas renunciando, poco a poco. Ir poco a poco va aumentando tu capacidad de renuncia y vas a entrar en otro campo que es importante que conozcas, otro término que te quiero dejar en tu corazón, la abstinencia. Ya, mira, empezamos a hablar de abstinencia. Ok, ¿qué es importante que comprendas? El padre Jorge Lori, que yo te aconsejo que lo escuches, ya murió. Tiene un libro hermoso que se llama Para Salvarte. Deberías tenerlo como consulta. Deberías tener la Biblia, el Catecismo, Para Salvarte, del padre Lori. ¿Qué te dice? Dios pone su mucho y tú pones tu poco. Pero si tú no pones tu poco, Dios no va a poner su mucho. O sea, ¿a qué es lo que yo voy? Que no es cuestión de decir, bueno, Dios no me dio, es que Dios no te va a dar si tú no pones algo de ti. Por eso hablamos de renuncias y ahora estamos en un nuevo término que se llama abstinencia. Ya vamos a ver. Ok, entonces tú vas a iniciar, ahora vas a iniciar con oración. ¿No? Ya déjate de pensar que yo me acuesto todos los días a las 8 o a las 9 de la noche. Pues acuéstate a la 1 de la mañana, duerme 2 horas, dobla rodillas y pídele al Señor que mañana viernes te empiece a ayudar en el ayuno. Ok, haces un buen rato de oración, ¿ya? Ahora de noche, porque ahora es jueves, ¿no? Y mañana vas a ayunar, ¿ya? Y ofreces a Dios el ayuno. ¿Qué vas a ofrecer? Tu nada, tu pecado, tus miserias, porque no eres nada, tú no eres nada. Eso lo ofrece a Dios, eso le gusta a Dios. Sí, Señor, te ofrezco. Ya, muy bien. Cuando yo ayuno, y un día antes, por ejemplo, hora de noche antes de dormir,
Mi vida empieza muy temprano, ¿ya? Porque Dios también es otra gracia que me ha dado. Mi vida empieza de oración empieza a las 2:30. Pero yo ahora de noche le digo, Jesús, si tú me permites ayunar otra vez más, te pido, Jesús, este ayuno por amor a ti. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, por la conversión de los pecadores y en reparación de todos los pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María. Jesús, este ayuno en solidaridad por todas las personas que no comen en el Ecuador y el mundo. Jesús, este ayuno en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero, los pecados cometidos por mi familia y los pecados cometidos por los miembros de mi propio hogar. Jesús, este ayuno en reparación por el daño que yo causé. En mi caso personal, yo causé mucho daño en mi vida de pecado. Mucho, hice mucho daño. Estoy reparando. Yo estoy haciendo un ayuno de reparación. ¿Por qué? Ustedes saben que uno cuando se muere se va al cielo o se va al infierno. Si te vas al cielo, muy probablemente hagas un purgatorio. Y los purgatorios son muy dolorosos. Y mira nomás a, a los santos que tuvieron esa gracia de visitar el purgatorio. Y muchos te dicen, prefiero 1000 años de dolor que un día o una hora en el purgatorio. Entonces, vas reparando y vas reduciendo tiempo en el purgatorio. Toma en serio esta charla. No importa el número de personas que le escuchen, que yo sé que después, cuando ya se suba al YouTube o cuando se mande esto a la radio, entiendo, ojalá que no me equivoque, que la radio de la familia Osana llega casi a 33 millones de personas en el mundo. Pero a alguien le va a servir esta charla, porque así Dios trabaja. Dios va a trabajar así. Entonces, pides la gracia y tú repites durante el día de ayuno, Señor, tú eres mi fuerza. Señor, tú eres mi victoria. Señor, tú eres mi fuerza y tú eres mi victoria. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy pecador. Cualquier ejaculatoria que te empiece a apaciguar, porque el demonio va a empezar a atacarte. No, tienes hambre, te duele la cabeza, te vas a vomitar, estás mareada. No, mira, te va a ayudar a que renuncies al ayuno. Entonces, claro, usa los salmos, ¿no? De tal manera que tú puedas sustituir el alimento corporal con el alimento espiritual. Por eso Jesús dice clarísimo, oración y ayuno juntos. Ahora bien, aquí yo veo que son personas de Eucaristía diaria. Entonces, es importante que los ayunos, miércoles y viernes, ustedes temprano, lo más temprano, 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, vayan a la Santa Eucaristía. Ya. Pues ya ustedes lo saben, ya no lo voy a decir, que el que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre, pues tiene vida eterna. Ya. Pero esto, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista espiritual, les va a ayudar a ustedes a abrir un día de oración. Mientras trabajas, estás orando. Entonces, vas a la Eucaristía, rezas tu Santo Rosario, solo, en compañía, como quieras. Visitas a Jesús Eucaristía en el Santísimo y vas a tener que cargar tus pilas de tal manera que todo ese día de ayuno no vas a pensar en comida, sino solamente en el alimento espiritual. Ahora, imaginemos que no puedes ir a la Eucaristía, pues haz una comunión espiritual. Pero recuerda, para poder hacer la oración, que es la comunión espiritual, tienes que estar en gracia. Si no estás en gracia, no te sirve. Oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, etcétera, etcétera. Es cita linda. Y si estás en gracia, yo te aconsejo que hagas esa oración todo el día cuando no fuiste a la misa. Ya. Ahora bien, este es un camino, ¿no? Entonces tú, una vez que tú vas progresando en estas pequeñas renuncias, empieza a respetar lo que dice la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Ayuno eclesiástico. Vean, el ayuno eclesiástico son 2 días al año, señores. 2 días al año.
miércoles de ceniza, que ya se viene, y Viernes Santo. O sea, nada. Pero empieza con algo, pues. Si es que tú no eres de las personas que ayudan, empieza, ¿ya? Entonces, esto te va a ayudar a irte ubicando y posicionándote en ese grupo de ayunadores. Y tú poco a poco vas a ir identificando quiénes son esos colegas, entre comillas, espirituales tuyos, que participan de esta gracia maravillosa del asunto. Ok, seguimos avanzando. El siguiente paso es hacer medio ayuno. Por ejemplo, te estoy hablando, yo no sé si ustedes ayunen, las personas que me están escuchando, pero si no ayunas, haz un medio ayuno. ¿Qué significa un medio ayuno? Por ejemplo, un café en la mañana, nada entre comidas, tal vez una comida ligera y de noche un poquito de un tecito sin azúcar, ya, un tecito de manzanilla, de cedrón, qué sé yo, no. Tal vez, si tú estás demasiado débil las primeras veces, pues te tomas una cucharadita de miel, o sea, eso es un medio ayuno ya. Para finalmente ya te van a llevar al ayuno a pan y agua. Ya. Ahora, ¿qué pan? Cuidado. ¿Qué agua? El pan tiene que ser pan ácimo. O sea, no puede ser un pan con mermelada, un pan de queso, un pan con azúcar, un pan... No, 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 no. Un pan ácimo, sin levadura. Mi consejo es que tú te metas el pan a la boca y lo bebas. ¿Qué significa? Se lo comas, lo mastiques tanto que se haga un líquido. Va a estar un pan para que tú no tengas hambre. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio te va a ayudar a sentirte satisfecho. Ahora, el asunto no es que te sientas satisfecho. Cuando alguien me decía, ay, Alfredo de María, ¿sabes qué? Yo cuando ayuno me duele la cabeza. Y le digo, ¿y? Ah, entonces es que no puedo ayunar. No, pues, si más bien el ayuno algún efecto te tiene que causar, pues si te duele la cabeza, ofrece ese dolor, pues sí. Entonces, figúrate, si un ayuno donde no sienta nada, no sienta vómito, no sienta desmayo, no sienta dolor, no sienta nada, entonces no es ayuno. Tienes que hacer otra cosa, tienes que hacer otra penitencia, porque entonces no te sirve. ¿Comprende? No sé si me estoy explicando. Ok, pero recordemos que hemos hablado de que esta es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no esperes resultados así. No, esto no es asunto de una acción, una reacción. No, un pequeño esfuerzo Dios lo puede magnificar. Santa Teresita del Niño Jesús, historia de un alma. Subía un escaloncito, se lo ofrecía a Dios. Subía otro escaloncito, se lo ofrecía a Dios. Subía otro escalón, se lo ofrecía a Dios. O a veces una obra gigantesca, Dios simplemente no le da resultados espirituales a esa obra. Entonces, lo que sí tienes que comprender es que el ayuno te va a abrir a la santidad. El ayuno va a cambiar tu vida radicalmente. Eso sí te lo digo en el nombre de Jesús. Por los méritos de su preciosísima sangre, unidos a su infancia y a los dolores y a las lágrimas de María. Va a cambiar tu vida a partir de hoy radicalmente. ¿Por qué? Porque el ayuno es el camino a la perfección cristiana. Amiga, ánimo. Simplemente di, yo quiero. Y Dios te va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha traído esta charla por alguna razón. ¿Qué es entonces ahora sí? ¿Qué es el ayuno? El ayuno es una disciplina espiritual por la que voluntariamente se renuncia. Otra vez hablamos de renuncia. Se renuncia a ciertos alimentos por un tiempo definido con el fin de liberarse de los apegos carnales. Y esto es importante.
poner todo tu corazón en Dios. Sin estas condiciones, el ayuno, el ayuno es un ayuno intermitente, que no sirve de nada. El ayuno te va a ayudar a tener una cinturita como la de Shakira, de este tamañito que no sirve de nada. Porque lo que queremos con el ayuno es trascender. Lo que queremos con el ayuno es la metanoia, que es un proceso de conversión profunda en tu vida. Ahora, vamos a entrar en otro tema, porque ya salimos de la oración, ya salimos del ayuno, y ahora vamos a ver, como dicen los padres de la iglesia, la caridad. Si la oración y si el ayuno no te llevan a la caridad, olvídate, eso no sirve para nada, algo está fallando ahí. Ya. San Agustín decía algo que ustedes ya lo saben, pero que es importante para esta prédica. Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ya, vamos a ver esto. Vamos entonces a comprender que yo estoy pidiendo el ayuno, pero como dice Santiago 4:3, pedís y pedís mal. ¿Por qué no recibís? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en tus deleites. Quiero trabajo. Quiero esto. Quiero. Lean bien Santiago 4:3. Lean a Santiago 4:3, por favor. Lean y ahí van a comprender que uno pide ayuno siempre y cuando esté en oración. Y esto nos va a llevar a la limosna. Esto nos va a llevar. Ya. Los padres de la iglesia latina sobre todo, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Ambrosio de Milán y Jerónimo de Estridón, dicen que estas tres cosas, estas tres expresiones tradicionales de penitencia tienen que estar unidas. Oración, ayuno y limosna. Esto es un asunto sumamente serio. Si no tiene, si en tu vida de ayuno no hay esta caridad, es que no te está funcionando el ayuno, no te está funcionando. Entonces, estas tres expresiones, ayuno, oración y limosna, están mencionadas por Jesús en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Vean ustedes Mateo 6:1-6, ya. Ahí está, ahí está, ahí está lo que yo estoy en este momento expresando. ¿Ya? Estas tres expresiones, estos tres aspectos de la vida, oración, ayuno, oración y limosna, expresan conversión con relación a uno mismo, conversión con relación a Dios, conversión con relación a los demás. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Amigos queridos, yo solamente puedo ser testimonio real y vivencial de mi ayuno, nada más. Todo lo que ustedes están escuchando es tomado del Magisterio de las Sagradas Escrituras, etcétera. Nada es un invento mío. Lo que yo he hecho es estructurarlo de tal manera de llevarles a ustedes por un hilo conductual con el objeto de que ustedes digan, ah, sí ha sido el ayuno. En el Antiguo Testamento se ayunaba así. En el Nuevo Testamento se ayunaba así. Y vamos a ver, que no es una concesión gratuita. Si quiero ayuno, no. La Santísima Virgen María, cada vez que se aparece, pide oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. Los miércoles y viernes nos pide la Virgen. Ya les voy a explicar por qué los miércoles y viernes. No solamente porque el miércoles Judas traicionó y porque el viernes Jesús murió por nosotros. No, ya vamos a ver también cómo en la Didache
que es el primer catecismo de nuestros apóstoles, el primer año de, de Jesús, o sea, de la vida pública de Jesús, la vida se determina el por qué los miércoles y viernes. Entonces, la iglesia recomienda el ayuno, es verdad, ¿no? ¿Para qué? Para dominar las pasiones, para reparar los pecados. Vea, ya tenemos dos conceptos. Yo ayuno para dominar mis pasiones. Levante la mano el que no tiene pasiones desordenadas. Levante la mano el que no tiene pecados. Si el justo peca 7 veces, nosotros que somos unas ratas inmundas de cloaca, tenemos que tener un pocotón de pecados, de pensamiento, de obras, de omisión, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida de los santos se manifestaba el valor del ayuno y la importancia de integrarlo en la vida de caridad. La mayoría de las comunidades religiosas han incluido el ayuno en su regla. Ok, la Virgen Santísima, nuestra Madre querida, la Teotocos, en varias apariciones en La Salet, en Lourdes, en Garabandal, nos exhorta a la penitencia, a la práctica en la tradición de la Iglesia que incluye el ayuno los miércoles y viernes. Vamos al fundamento bíblico, porque a veces nosotros tenemos que también reforzar estos criterios para sentirnos más tranquilos. Ya sabemos que Jesús preparó su vida pública cuando se fue al desierto y él ayunó 40 días y 40 noches, pero sin agua y sin pan. Lean, lean la Biblia. Sin agua y sin pan, claro, claro, claro. Él es Dios, él es Dios. Ya, él es Dios. Yo me estaba haciendo un daño al comienzo cuando no tomaba agua, cuando hacía el ayuno. Y un sacerdote que es muy querido mío, con el cual nos pasábamos orando frente al Santísimo, pues el padre Edison Sotomayor. Parábamos juntos 2 horas al día orando. Él fue monje. Él me decía, no, Alfredo, no, no, no. Cuidado, cuidado con los escrúpulos. Tienes que practicar la templanza. Tienes que tomar agua. Bueno, empecé a tomar agua por obediencia, por santa obediencia. Entonces, Jesús, cuando criticaba a los fariseos que ayunaban, no criticaba porque ellos ayunaban, sino por esa falta de sinceridad en ellos. Ahí hay otro punto importante que nos va a llevar a ciertos preceptos bíblicos que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cómo por, cómo debemos ayunar y cómo no debemos ayunar? Ya. Entonces, no era el ayuno en sí, sino la manera hipócrita por la cual ellos ayunaban. Lo trompeteaban al mundo para que el mundo vea que ellos ayunaban. Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces, el ayuno auténtico debe siempre estar unido a la conversión, la sinceridad y la conducta moral. Miren, el ayuno te va a ayudar a ser perfecto. El ayuno te va a ayudar, perdón, a ser santo. ¿Ya? Entonces, no es cuestión de rasgarse las vestiduras, no es con llantos y lamentos que tú vas a ayunar, sino que esa compasión, que esa conducta ética, ¿no? Nos ayude a nosotros a ubicarnos en un contexto de amor. Ya vamos, vamos. Entonces, el ayuno es necesario como forma de vida para estar listos y descubrir la presencia de Dios. Ahora bien, yo estoy leyendo un libro que se llama Pasión en llamas, de un sacerdote. Y él nos enseña que Dios siempre está contigo, Dios está presente en ti. Pero él dice, nunca podemos decir, pongámonos en presencia de Dios. No, no, porque Dios está ahí. Lo que nos ayuda a la oración contemplativa, unida al ayuno, es a tomar conciencia de Dios dentro de ti. Ese es diferente. Ese es otro tema, pero es importante que yo lo quería compartir con ustedes. Ya. Hay tantos pasajes bíblicos. Mire, el de Ana, cuando cuando José y María presentan al niño, ¿no? Hace poco estuvimos en la fiesta de la presentación. La Biblia dice que Ana no se apartaba del templo,
sirviendo a Dios con ayuno y oraciones. O sea, y de esto tenemos muchos ejemplos. El ayuno para interceder, para pedir auxilio, por arrepentimiento, para evitar un castigo en casos de peligro. O sea, tenemos la cantidad de pasajes bíblicos y ante decisiones y actos importantes de tu vida. Me voy a casar. Quiero ver si este trabajo me conviene. Un momentito, es un trabajo de $7,000 al mes. Un momentito. A mí no me interesa la plata, yo tengo que ver si me conviene el trabajo porque ahí me puedo prostituir, ahí puedo condenarme. Entonces tú ayunas y pides que el Espíritu Santo te ilumine. Y al final el Espíritu Santo dice, no cojas ese trabajo. Y tú tienes que renunciar, porque no es por la plata que tú estás trabajando. Tú estás trabajando para dignificarte. En la batalla contra el demonio, tú ayunas para vencer al demonio. Ese demonio que te tiene agarrado y que no te suelta, ¿no? En fin, la carne, amigos queridos, tiene sus apetencias, que son contrarias al espíritu. Y ahí viene esa lucha interior, ¿no? Esa lucha que día a día, a veces hasta te hace perder la fe. En muchos casos, mucha gente ha perdido la fe. Muy bien. En caso de duelos, el ayuno después de un desastre, el ayuno como expiación de los pecados, el ayuno personal, es decir, los salmos siempre te invitan. Bien, el ayuno en el Nuevo Testamento, porque ya estamos terminando, ¿no? Sin embargo, si alguien de ustedes necesita salir, no hay ningún problema, yo les mando la oración, ¿no? Era muy, muy conocido en el judaísmo, ¿no? Los profetas enfatizaban justamente esta esencia del ayuno, ¿no? ¿Para qué? Para vencer la carne, el demonio y el mundo. Hay una madre que yo les aconsejo que la lean, es una carismática, Adela Galindo. Ella es fundadora de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. Tiene un documento muy, muy bonito sobre el ayuno, ¿no? Entonces, ella empieza desde el miércoles de ceniza, nos va llevando poco a poco a la conversión del corazón, a la penitencia interior, ¿no? Nos habla de las epístolas de Santiago, ¿no? Y que nos dice que la fe sin obras es muerta. El ayuno sin obras no sirve para nada. Eso ya lo hemos manejado un poquito, entonces no vamos a hablar sobre eso, ¿no? Nos lleva de una manera, de la mano nos lleva a comprender la expresión concreta, exacta de lo que es la conversión a través del ayuno. Ella nos habla de lo que hace ayer, no sé si ayer, en el Evangelio de ayer, en Mateo 15 creo que era, bueno, en el Evangelio de esta semana, que leíamos que no contamina lo que ingresa, sino lo que sale de tu corazón. Entonces, con esto, pues él purificaba todos los alimentos. Y cuando los discípulos dicen, pero es que no comprendemos la parábola, y dice, como diciendo, oye, qué lentos que son, ¿no? Lo que ustedes coman se va por la letrina, pero lo que sale del corazón, ¿qué es? El adulterio, la fornicación, la envidia, las mentiras. Eso es lo que contamina. Con el ayuno, ustedes van a vencer, a negarse a ustedes mismos, a llevar muy fácilmente la cruz. Entonces, el ayuno, amigos, es limitar el consumo de comida y bebida para imitar los sufrimientos de Cristo. Unirnos, corbán, a esa pasión de Jesús. Señor, Padre, yo me ofrezco en oblación y me inmolo junto a Jesús en este sacrificio de amor, con el ayuno, a través de toda este camino de lo que es, porque el ayuno nos recuerda que la conversión afecta y debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Ya. Bueno, en fin, ¿no? En el Antiguo Testamento tenemos muchos episodios, no solamente de Moisés, de Nínive que se ayunó,
ante la amenaza de Nabucodonosor, se ayunaba para evitar una agresión. Ustedes recordarán ese pasaje hermosísimo de Esther. Esther le dice a Mardoqueo, vete a reunir a todos los judíos, ¿no?, que hay en Susa y ayunad por mí. ¿Cuántos? No coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Y así él venció el odio de Amán y Dios miró con buenos ojos ese ayuno. Y así podemos poner la cantidad de ayuno. Y en el Nuevo Testamento, pues, ayunaban por insistencia, ayunaban para imponer las manos. Ustedes recuerdan, ¿no?, cómo Pablo y Bernabé, pues, salieron a imponer manos urbe et orbe en todas las penínsulas, ya, y para encomendar a alguien al Señor, como por ejemplo cuando designaron al apóstol número 12, cuando ya pues Judas se suicidó, ¿no? En fin, pero aquí me gusta algo mucho que Pablo decía a los colosenses: me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que faltan las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Bien, entonces, ayunas, en otras palabras, para vencer la carne. Ahora, en las tentaciones, cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, ¿no? Es el mejor ejemplo. ¿Qué venció? Venció al demonio. Venció al demonio porque venció esas tentaciones que él le puso, ¿ya?, en el desierto. Entonces, se vuelve a comprobar lo que él ya lo dijo, y él lo practicó en el desierto, cuando le dijo a los apóstoles, este demonio se vence con oración y ayuno. Él ayunó 40 días y venció las tentaciones en el desierto. ¿Ya? Jesús con el ayuno se preparaba para las batallas. Jesús ayunaba y ayunaba para reparar todas esas situaciones que se le vinieron contra los judíos. Oraba por las noches, en esa primera tentación, que si tú eres hijo de Dios, pues lánzate y di esas piedras que se conviertan en panes, en fin, en este momento Jesús venció al demonio. Y lo que yo quiero transmitirles es que venció con oración y con ayuno. Entonces, si es solo ayuno, va a ser muy difícil. Y si es solo oración, lo dudo, lo dudo. De lo que yo he estudiado, la mayoría de los padres del desierto, la mayoría de los santos ayunaban. Yo puse al inicio, antes de abrir el chat, puse la historia de San Calixto, en donde él ayunó 40 días. Y no tenía hambre. Muy bien. Entonces, estas tentaciones del desierto, fueron vencidas con las virtudes contrarias. Negación, sumisión total al Señor y su palabra, humildad. No. Esto es importante que lo comprendamos, que uno vence, gracias al ayuno y a la oración, con las virtudes contrarias. Por eso, 3 son los frutos del ayuno. El Antiguo Testamento nos revela el poder del ayuno sobre los enemigos exteriores, que ya vimos un poquito. Pero el Nuevo Testamento nos revela, además, el poder que tiene para vencer a los enemigos del alma. ¿Cuáles son? Carne, demonio y mundo. Ok, ¿cuáles son los frutos del ayuno? El ayuno no es un fin en sí mismo, sino medio para ganar méritos para nuestra conversión. Acá hay otro tema importante. No es un fin, es un medio para ganar méritos para nuestra conversión. Amigos, oiga, ¿cuándo termina nuestra conversión? Nuestra conversión termina 15 minutos después que estemos enterrados en el ataúd. O sea,
¿De qué me sirve a mí haber sido santo 70 años de mi vida si los últimos meses antes de morir yo me largo con una chiquilla de 20 años? ¿De qué me sirvió? De nada. El ayuno, unido a la oración, unido a la limosna, y por amor a Dios, me va a conducir a la libertad del corazón y la mente. Me va a fortalecer, me va a estabilizar mi desarrollo de autocontrol. Me va a reconocer esa debilidad y dependencia en Dios. Me va a ayudar en esa pobreza de espíritu. Me va a edificar mi vida interior. Me va a eliminar los excesos de nuestra vida. Todos tenemos excesos, ¿ya? Y le va a dar más espacio a Dios. El ayuno nos va a permitir llevar más fácilmente una vida interior unida a Dios y al mundo celestial. Bueno, el ayuno, ya, ahora sí, faltan pocos minutos para terminar, apaga poco a poco la concupiscencia. Recuerde que por el pecado original, que ya empezamos a iniciar con la desobediencia y con la ruptura del ayuno que Dios les puso a Adán y Eva, pues se metió el pecado en nuestra sangre, en nuestras entrañas. Y a lo que nos lleva es a la concupiscencia. Por eso es que cuando pecó Adán y Eva, lo primero que hicieron fue taparse sus partes íntimas, como dicen los españoles, las vergüenzas. Por eso Dios le dice, ¿y por qué estás tapado? Es que tengo vergüenza. El pecado te lleva a eso, ya, el pecado te lleva a eso. Muy bien, entonces, para ir terminando, profunda oración para poder ayunar. Sin profunda oración es imposible que ayunes, ya. El ayuno tiene que ir junto a la Santa Eucaristía, por supuesto. El rosario es la cadena, el látigo contra el demonio, y el Santísimo. En el Santísimo tú vas a cargarte mucho las pilas porque ahí en el silencio vas a poder escucharle a Dios. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Shema Israel. Shema Israel. Entonces, no es cuestión de que yo voy al Santísimo los jueves eucarísticos. A ti que tú me estás escuchando, que eres una persona católica practicante, te digo, todos los días. Ayer ya no existe y ahora de noche puede ser que ya no amanezcas. No amanezcas. Entonces, olvídate de que yo los jueves me voy al Santísimo. Ahora, estamos hablando en términos generales, porque cada persona pues tiene su estado de vida, ¿no? Algunas son madres, son esposas, tienen trabajo, entonces, pero hay que buscar la prioridad. Primero Dios, después Dios, segundo Dios y por último Dios. Y todo lo demás llega por añadidura. Ok, entonces esto nos está llevando a encontrar nuestras realidades espirituales. A pan y agua, como nos dice la Virgen, a pan y agua, ¿ya? Claro, porque el pan y el agua son dos símbolos importantes en la escritura, ¿ya? Pan, símbolo de vida eterna, de nutrición. Pan, alimento eucarístico, ya. Agua, cuando Longinos le clavó la lanza para ver si estaba realmente muerto, salió agua y sangre, ya. Entonces, del cuerpo traspasado de Jesús fluye el agua, símbolo pues del bautismo. Por eso es que la Virgen nos pide pan y agua. Pero no nos está diciendo las dos juntas, cuidado, porque no diciendo no pueden o lo uno o lo otro, no. Simplemente dice pan y agua. O sea, si tú toleras el agua o si tú toleras el pan, mucho mejor. Si puedes tolerar ambos, mejor. En mi caso personal, yo ya empecé a no tolerar el pan. Entonces ya simplemente... Ahora, ¿cómo ayuno? Si les ayuden algo. El día de hoy, pues me tomo un tecito. Empiezo mis oraciones nocturnas. Me quedo dormido. Y mañana, durante todo el día viernes, pues simplemente no como. Con la Eucaristía, generalmente trato de ir a la Eucaristía temprano, a las 8 de la mañana. Con la Eucaristía me aguanto hasta el sábado.
en que el desayuno, ¿qué significa desayuno? Romper el ayuno. El sábado ya empiezo nuevamente a comer. Entonces, de los 7 días, como 5. Eso es todo. Y 2 días a la semana simplemente no como. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que la Virgen, cuando nos dice ayune miércoles y viernes, porque ya no hay tiempo. Y porque el Inmaculado Corazón triunfará. Y porque estamos en unos tiempos de tribulación fuertísima. Este año es un año espiritualmente fuerte. Siempre lo vengo diciendo yo. Entonces, la Virgen María nos dice que el ayuno pues previene las guerras, que practiquemos el ayuno y obtendremos muchas gracias de Dios, ¿ya? Y que le vamos a dar muchísimas alegrías. Entonces yo quiero con el ayuno darle alegrías a la Virgen. O sea, no solamente rezo las letanías que son piropos a la Virgen, sino que ayuno es decir, mi Virgencita para ti, en reparación de todas las estupideces que se cometen contra tu inmaculado corazón. ¿Ya? Ella nos invita a la oración, ayuno siempre, siempre, en todos los mensajes, ayunen, oren, 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 oren. ¿Ya? Entonces, vamos terminando, ¿no? Eh, esta situación, el mundo vive ya desde la época, el diablo anda suelto, el diablo hasta que ya se le está acabando el tiempo, ya hay signos, no quiero ser fatalista, ni milenarista, ni profeta, porque solo Dios sabe cuándo, pero hay signos en que nos llevan a, a comprender que este ayuno aplaca esa cultura de la muerte, ese espíritu de muerte, ¿no? Que se ve en México con el aborto y ahora aquí en el Ecuador, que se aprobó hace unas horas la eutanasia. O sea, por Dios, por Dios. Por lo menos 2 mujeres de esos votos no votaron. Pero los demás van a tener que rendirle cuentas a Dios cuando se mueran, ¿no? Entonces, eh, en el Evangelium Vitae, ¿no? Se dice que es muy urgente que desde cada comunidad, desde cada familia, desde cada individuo, se eleve una súplica a Dios. ¿Ya? Jesús mismo nos reveló con su ejemplo que la oración, que el ayuno, son las armas principales que vencen a las fuerzas del mal. Ya, a fuerzas del mal. Solo así podemos expulsar los demonios que están, perdona la palabra, jodiéndonos nuestras vidas. Por eso, tengamos la humildad y el valor de orar y ayunar para conseguir que la fuerza que viene de lo alto, ¿ya? Haga caer los muros del engaño y de la mentira que nosotros mismos a veces nos convencemos. De esas leyes hostiles de la vida como esta ley, ¿ya? Polonia es un ejemplo de oración y de ayuno. Ellos han vencido las tribulaciones y las iniquidades. A veces vemos a 1 millón de polacos rezando el rosario. ¿Ya? En fin, el ayuno pues te va a aplacar esa gula intelectual, amiga. Ese ayuno te va a aplacar esa gula espiritual, te va a aplacar esa gula de placer. Por favor, hay que renunciar a todas esas actitudes, a todos esos pensamientos, a todos esos deseos pecaminosos, ¿ya? Que el ayuno te va a ayudar a ser transparente, te va a ayudar a tener un corazón eh, puro. Entonces, tú le vas a pedir la humildad de San José y de la Santísima Virgen María. ¿Ya? Con esa humildad, tú vas a caminar y vencer al demonio, porque el demonio odia a la Virgen por su humildad. La humildad, amigos queridos, es lo que nos va a ayudar
a vencer todo. Entonces, tú con esa humildad vas a ayunar de los ojos, de los oídos, de la lengua, de los pies, de las manos, de todo tu cuerpo, interior y exterior. Ya. Sería inútil privar a mi cuerpo de alimento, porque me muero. Pero alimentar mi corazón con basura, con impureza, con egoísmo, con competencias, con comodidades, con críticas, pues va a pasarte una factura gigantesca el día que te mueras. ¿Cuándo te mueres? No sé. Lo que sí te digo es que no solamente vas a ayunar de alimento, no, no vas a tratar mal a tu prójimo, no vas a hablar mal de tu prójimo, no. Los días de ayuno, dice Crisóstomos, San Juan Crisóstomos, los días de ayuno deben ser especialmente días de abstenernos del uso desordenado e incluso de mis sentidos. No fijarme en lo que no debo, no hablar en lo que no debo, no oír en lo que no debo, no desear en lo que no debo, no buscar satisfacer todas mis necesidades emocionales, no que requerir respuestas inmediatas. Repito, ayunamos buscando conversión, metanoia, conversión, metanoia, metanoia, metanoia. Por lo tanto, ayunamos de todas esas actitudes contrarias a la virtud. Bueno, creo que siempre mis charlas no duran más de 1 hora y media, faltan pocos, 5 o 6 minutos, ¿no? Quiero terminar con el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que él nos enseña, porque yo también, pues, alguna vez he dado, hace muchos años, charlas sobre castidad y pureza. Dice que la sexualidad y la alimentación son los elementos centrales de la dimensión física del hombre. Hoy, a una menos comprensión de la virginidad corresponde una menor comprensión del ayuno. Amigos, este mundo está erotizado. El ayuno nos aleja de este erotismo que es la raíz del mal. Es el efecto más dañino de la concupiscencia. Sin virginidad y sin ayuno, la iglesia no es ya iglesia. No es. Se hace intrascendencia, sumergencia, por supuesto, en historia, dice Benedicto XVI. Bueno, entonces, creo que podría seguir hablando del ayuno, ¿no? Podría seguir hablando del ayuno, lo que dice el catecismo, lo que dice el Antiguo Testamento, que es largo, porque tengo la cantidad de versículos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero lo que sí les digo, que el ayuno no puede desvincularse de la caridad fraterna, jamás, jamás. Si tú ayunas y no ves en tu prójimo maloliento la faz de Jesús y lo amas, como la Madre Teresa de Calcuta, que es una de nuestras patronas de la cofradía, pues realmente algo está pasando en tu vida. Que no se te sustraiga de la realidad, que todas tus privaciones sean fecundas, no, que así como en las primeras comunidades cristianas, que a los más necesitados se los apoyaba. ¿Por qué ayunamos? Por un arrepentimiento sincero. Ayunamos para alejarnos del pecado y para volver a Dios, ¿ya? Perfecto. Entonces, en este ayuno lo que hacemos es una transformación de la sangre. Nos unimos a los dolores, nos unimos a los sufrimientos de Cristo con el ayuno. ¿Ya? Ya no solamente por nuestra salvación, sino por la salvación de todos. Es el arma poderosa, es el mejor fruto del ayuno. Ahora, nadie
Nadie puede decir que no necesita ayunar. Cuidado, cuidado, porque eso es arrogancia espiritual. Nadie. ¿Cómo ayuno? Este cambio de mente, esta metanoia, nos lleva a cómo debemos ayunar y cómo no debemos ayunar. Ya. El ayuno siempre hay que hacerlo. Lunes, miércoles y viernes durante toda la vida, durante todo el año. Pero hay momentos litúrgicos fuertísimos que son la cuaresma y el adviento. El adviento, no se olviden que es un tiempo penitencial, ¿ya? Entonces es cuando más debemos ayunar, ¿ya? ¿Cómo debemos ayunar? ¿Ya? Perdón, es que me están diciendo que hay alguien que aquí está. Ya hay una persona que quiere ingresar. ¿Cómo podemos ayunar? En Mateo 6:18, dice que cuando ayunéis no pongáis cara triste, como los hipócritas, como los fariseos, que disfiguran su cuerpo para los hombres que vean que ayunan. No, nosotros debemos, como sí ayunar, con alegría. Entonces, cuando tú estás ayunando, que irradie desde tu corazón, que contagies esa espiritualidad. Cuando dice Jesús, lávate la cara al ayunar, ustedes ven en ese pasaje bíblico. Crisóstomo, que ya me refería a él hace un momento, que dice, no dice que lavar la cara es la cara física, no es lo externo, sino la cara del alma. La cara del alma. Espiritualmente estás lavando tu conciencia. Espiritualmente estás lavando tu interior. A eso es lo que se refiere. Por eso, la Biblia no, en la lectura divina, tú no puedes leer literalmente la Biblia. La Biblia hay que leerla con los ojos de la fe. Hay que hacer una exégesis profunda de cada versículo para comprender que cuando te dice, si ese ojo es motivo de pecado, sácate. Físicamente no significa que te lo saques, sino que vas mucho más allá de la literalidad de la palabra. Vas al espíritu de la palabra viva de Dios. Entonces, si ayunas correctamente, brotará su luz como una aurora. ¿Qué parece? Ya, todas tus heridas se van a curar. Ya. El Padre del que está en los cielos y que lo ve todo y que sabe cuántos cabellos tienes en tu cabecita, va a hacer justicia contigo, porque la gloria de Yahvé va a prevalecer en tu vida. San Francisco de Sales, yo soy salesiano porque me eduqué en colegio salesiano y me gradué en colegio salesiano, ¿no? Dice que el ayuno eh, fortifica el espíritu. Francisco de Sales dice que el ayuno eleva el alma a Dios. San Francisco de Sales dice que el ayuno abate la concupiscencia y nos da fuerza para vencer. Es decir, el ayuno, les explico a ustedes, es el secreto para vencerte. Entonces, haz la prueba, pero cuando empieces a ayunar, ya no lo dejes nunca más. Nunca más. Cuidado con la vanidad espiritual. Cuando yo empecé a ayunar hace 20 años, me jacté una vez, yo era profesor de universidad, me jacté ante mis alumnos y dije, yo ayuno. Bueno, les cuento que Dios me quitó 3 años. 3 años yo no pude ayunar, quise y no pude. Después comprendí, Dios me iluminó, me dijo, yo comprendí que fue esa arrogancia mía. Después me lo volví a dar. Por eso uno tiene que ser humilde, ¿no? En los actos de tu vida, ya, en los actos de tu vida. Entonces, vamos a ayunar en la cuaresma, ¿no? Porque la iglesia, recuerden, que la iglesia en el mundo te pide abstenerte de carne todos los viernes, ¿ya?
La Virgencita te dice que no puedes cambiarlo por pescado. No, no, pan y agua, punto. Pero la iglesia te está diciendo que todos los viernes del año debes abstenerte de carne. Ahora bien, también la iglesia, también en el catecismo se dice que todas las conferencias episcopales, particulares como la nuestra, pues tomará decisiones qué es lo que le conviene a la feligresía, ¿no? Si ayunar, si no ayunar, cómo ayunar, etcétera. Bueno. Yo te estoy hablando no de lo que dice la iglesia, sino de lo que dice la Santísima Virgen María, ¿ya? Que yo creo en mi Madre del Cielo, ¿ya? Si a mí la iglesia me dice que no hay ningún problema, que los viernes puedes comer carne, como en algunas diócesis en el mundo, pues yo simplemente no le hago caso a la iglesia, yo no estoy pecando, no estoy desobedeciendo. Porque si la Virgen a mí me dice que yo ayuno pan y agua, pues yo simplemente ayuno pan y agua. ¿Ya? Entonces, hay 7 razones ya para terminar, para ayunar. Dios pidió algún tipo de ayuno para vencer el pecado. ¿Ya? Para el cristiano el ayuno es finalmente una cuestión de ayunar del pecado. O sea, esto nos va a no pecar. El ayuno nos va a ayudar a no pecar. El ayuno revela nuestra dependencia de Dios, ¿no? Y no los recursos del mundo. El ayuno es una manera de prepararse para la Eucaristía, que es el alimento que no perece, el verdadero alimento. El ayuno es la preparación para nuestro bautismo de todos los sacramentos, para recibir la gracia. ¿Ya? Es un medio de recursos para dar a los pobres. Es un medio de disciplinarse, es un medio de vivir en castidad, es un medio de refrenar los apetitos. ¿Ya? Entonces, para terminar, cuando la Virgen nos pide que el ayuno sea pan y agua los miércoles y los viernes, es porque en la Dida G, que no es otra cosa que el catecismo de los apóstoles, ¿no? Se decía que los primeros cristianos siempre empezaron a ayunar los miércoles y los viernes, y que antes en el Antiguo Testamento eh, los judíos ayunaban los lunes y los jueves. ¿Ya? Y como ya he explicado, ese fariseísmo, esa arrogancia, esa falta de sinceridad, ellos decidieron mejor no ayudar los lunes ni los jueves, sino los miércoles y los viernes. Bendito y alabado sea Dios. Tenemos muchas cosas por hablar sobre el ayuno. Sin embargo, pues eh, les aconsejo que con estos tips, con estas eh, ideas sobre cómo empezar el ayuno, ustedes venzan el miedo, ¿no? Se ayuden a ustedes mismos a dar ese primer paso, se animen a continuar como nos pide la Virgen, renunciando con penitencia, con oración, ayuno y limosna. Bendito y alabado sea Dios. Y algunos de ustedes, voy a abrirles aquí los micrófonos para que ustedes puedan tranquilamente, si tienen alguno de ustedes, si quisiera alguno de ustedes, ya les puse ahí, si quieren ustedes abrir el micrófono, con todo gusto, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer una oración ya de despedida y agradeciéndole a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de estar aquí, bendito alabado sea Dios. Gracias, Alfredo, por esta enseñanza tan importante en nuestra vida. Hay puntos que uno no sabe, sin embargo, se ha tratado de hacer. Gracias por esta enseñanza tan profunda, tan llena de mucha sabiduría, llena de mucha fe, llena del Espíritu Santo, ¿no? Muchísimas gracias. Esta tarde ha sido una tarde muy especial porque hemos recibido este mensaje del Señor y de la Virgencita para ser mejores cristianos, mejores seres humanos y cumplir con lo que Dios quiere, hacer un camino hacia Dios. Unos antes, otros después. Nos ha dado el Señor mucha vida y en verdad no se debe desperdiciar cada minuto de nuestra vida. Gracias, Señor, por estos momentos
tan hermosos que nos has regalado. Bendice a Alfredo, síguele llenando del Espíritu Santo y gracias por estas enseñanzas que sí son maravillosas. Amén. Amén. Gracias, familia. Dios les bendiga y les guarde.